Nos encontramos con Julen Díez, entrenador de triatlón. Tienes una buena cuadra, pero además estás compitiendo en activo y con la licencia pro ya 2-3 temporadas ya compitiendo como pro, y bueno, y hemos visto también mejora, ¿no?, este año. Sí, la verdad que en 2018, cuando corrí Kona, hice tercero, ya pasé a profesionales. Es cierto que luego llegó el COVID y me dio parón un año o dos, pero bueno, sí, con la licencia de profesional en Ironman ya llevo 2-3 años, y la verdad que este ha sido un buen año. Bueno, pues no vamos a hablar contigo como triatleta. Bueno, también puedes evidentemente decirnos tus experiencias personales, y vamos a hablar de, bueno, cuáles crees tú como entrenador que son las claves para mejorar en ciclismo con la mejora que ha habido. Yo creo que ha sido, no sé si estás tú de acuerdo, el ciclismo ha sido el segmento en el que más se ha mejorado con diferencia, por causas que no es, bueno, también es por material, pero el maratón se sabe que la mejora viene del carbono principalmente, pero bueno, ¿cómo has visto tú la mejora? Empieza, si quieres, por ti, la mejora que has tenido en el segmento ciclista, que ya lo hemos podido ver. Pues es cierto, el otro día en Ironman Cozumel se batió el récord de chicos, creo que fue 3 horas 56. 58, pero era un kilómetro y medio más. Sí. Eso es, que sacaste tú la comparativa. Vale, principalmente las mejoras son por el material. Se ha avanzado mucho en cuanto a las bicicletas, si comparamos con hace años. Pero sobre todo yo creo que la clave está siendo un poco la biomecánica que están haciendo los triatletas. O sea, antes los triatletas tal vez iban una vez al velódromo o a hacer una biomecánica al año y el que podía. Y hoy en día la gente como Magnus Ditlev o Daniel Bakegaard, o este tipo de atletas, que al final... la escuela danesa mucho, pero bueno, todos, básicamente... Todos están pasando mucho por el velódromo, están haciendo pruebas, incluso los daneses que comentas, muchos son ingenieros también como carrera y son capaces de crear piezas para ellos, y bueno, yo creo que la mejora viene por ahí. También es cierto... Pero, disculpa, sí. Mejora... Tú lo has experimentado, porque yo me he quedado en la Cervelo que rompió todo. Esa es la cabra que yo tengo, que no la uso, pero bueno. Pero sí que es verdad que tú has tenido una bici cabra que era la leche hace 3 años, sí. Pero ahora ya tienes las nuevas, que las de freno de disco. ¿En qué sentido ves? Porque claro, una cosa es mejorar 5 minutos y otra cosa es mejorar 20 minutos, como se está mejorando básicamente. Sí, a ver, yo creo que las lenticulares también ayudan mucho a esto. Antes también había lenticulares, pero bueno, yo creo que el material... Igual también siento que te interrumpa, sí. Los 28 milímetros de ancho, que antes parecía que eras un globero si llevabas esas, y ahora resulta que es lo que... Es cierto que al final antes ponías un 28 y ¿a dónde vas con eso? Que va a rozar mucho más el suelo, y se ha demostrado claramente que el rozamiento es mucho mejor, por así decirlo, y además amortigua mucho más los baches y demás. Yo creo... Los materiales han avanzado muchísimo, igual que lo que dices en carrera. Las maratones están siendo rápidas, ya no solo por el carbono, sino porque también la dinámica un poco de carrera en bici es diferente, que ahí también quiero entrar. Yo creo que también los parciales de bici están siendo muy buenos, porque el nivel en la larga, media y larga distancia ha aumentado tantísimo desde la natación, que sale un grupito de atletas de 8, 10, 12 en todas las carreras, muy pegaditos, y al final... bien respetando en Ironman esa distancia de 12 metros y en Challenge 20, que es cierto que no se respeta exactamente, pero bueno, sin entrar en eso, en 12-20 metros, un grupito de 10-12 en el cual, aunque no entren todos, entren 3-4 a relevar, se nota muchísimo. Por no hablar luego también de las motos que suele haber en los eventos, que también hace que todo vaya mucho más rápido. En chicas no sucede tanto, porque sale un poquito más abierto el grupo, y hay muchas y buenas ciclistas que no son tan buenas nadadoras, entonces tienen que remontar y van solas, por así decirlo. Prácticamente. Pero bueno, también ha habido una mejora muy grande. Sí, muy grande. A ver, es que a mí, a ti, te dicen hace 5 años que ahora mismo, si no haces 45 por hora, prácticamente no peleas. Ni peleas el top 5, cuando se estaba haciendo
O sea, ten en cuenta que esto, cuando ganaba Michael McCormack, por ejemplo, que fue a principios de los 2010, más o menos, se estaba yendo a 40 por hora. Esto ya se rebasó en 5 años, ya se puso en 42, una cosa así, pero es que ahora básicamente es 45 y ya el otro día que ya no es el primer caso, independientemente de que esté bien medido por 1 kilómetro 2, pero ya son muchos casos que están bajando de las 4 horas. ¿El entrenamiento tú crees que ha podido también influir en ese sentido? Claramente ha mejorado todo, el entrenamiento ha mejorado, la nutrición ha mejorado, el concepto del descanso que antes no se tenía, que yo creo que era cuanto más volumen mejor, y funcionaba porque la gente andaba mucho, ahora se mide mucho más. El otro día leía un post de, creo que fue Rudy Bomberg o alguno de estos, en el cual, o Sam Long también entraba un poco en este tema, que antes la gente entrenaba 40 horas y si tú ahora preguntas a muchos triatletas y te dicen no, yo 35, 40, pero a la hora de la verdad, cuando tú analizas los datos en Training Peaks, o yo por ejemplo que cuando me entrenaba Luc Vallierde, cuando aquello entrenaba Barta Ernouts, entrenó también Iván Raña, entrenaba Rudy Bomberg, te das cuenta un poco de los volúmenes que mueven y estamos hablando de que entrenan 26, 28 horas, sí que hacen alguna de 30, 32, pero la media es esa. Entonces al final se está dando más importancia al descanso de lo que antes se daba. Pero en ese sentido, es que claro, esto daría para hablar muchísimo, pero bueno, vamos a enfocarnos en ciclismo. Yo veo entrenadores. O sea, yo por ejemplo, que tengo discusiones con algunos entrenadores en ese sentido de que, porque dice, la gente entrena muy poco, pero es que hay gente que, por ejemplo, tú imagínate, vas a nadar y te lo tienen, dice, no, 1 hora, 4.000 metros ya, pero es que en 4.000 metros una piscina no te haces, o sea, estás más tiempo. Es decir, que solo van ya incluso al aeróbico, no sé en ciclismo, para que se entienda toda la gente. En un medio, ¿no? 90 sí. kilómetros. ¿Cuál crees que podría ser una media de kilómetros semanales para andar a esos ritmos que anda esta gente? Si quieres, dilo a otros casos menores, de 42 por hora. Sí, yo creo que el kilometraje enfocado más en media distancia tal vez para este nivel de profesionales, estaríamos hablando yo creo que entre 350 y 450 kilómetros con alguna semana puntual de 500. Pero que eso se hacía en mi época, en los 90. A principios de los 90 yo cuando entrenaba olímpico, yo hacía entre 300 y 400 semanales de bici para 40, claro. 40 sin drafting, claro. Te estoy hablando. Es decir, lo que pasa que evidentemente las velocidades y la base que lleva también la gente, ¿no? Yo creo que sí, al final la importancia ya no son los kilómetros que hagas, es la importancia de cómo lo haces y al final si tú sales... O sea, yo a mis atletas les explico, yo creo que la clave es cuando hay que ir fácil, verdaderamente ir fácil, y si toca una tirada de 150, 180, verdaderamente hacer la aeróbica. Luego otra de las cosas que ha avanzado mucho es el tema de la nutrición, como he dicho, que al final ya no solo competir con 100, 120, 150 gramos hora, sino el entrenar también te ayuda a, si tú estás metiendo de media en una tirada de 4 o 5 horas en bici 80 gramos y cuando tienes series específicas de 1 hora a ritmo de competición metes esos 120 o 150, depende de los casos. Eso ya no solo te hace más andar ese día, sino te hace recuperar antes y que el día siguiente puedas seguir metiendo y demás. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que esto a nivel de entrenamiento prácticamente todo estaba estudiado, lo único, no había nutrición, y para mí las dos claves son el material, como hemos dicho, y tú eres, o sea, eres testigo directo que has tenido las dos cabras. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto crees que has mejorado de tener la otra cabra a tener la nueva? Si quieres decir cuál tienes, ¿no? Sí, bueno, siempre he tenido Specialized, es mi sponsor y desde que empecé he llevado Specialized. En Kona llevé la S-Works, pero era de freno de zapata y la de ahora es de disco. No he hecho ningún test específico porque nunca he tenido las dos cabras en el mismo momento, pero bueno, pues sí, como todos los triatletas y ciclistas siempre tenemos algún bucle así que tenemos un poco controlado la media cuando vamos apretando, cuando hacemos algún ritmo competición, y yo creo que 1 kilómetro y medio por hora más, yo creo que sí que le he sacado. También es cierto, no sé si todo viene por el material, porque hay muchas variables, sí. Pero sí que es cierto que cuando corrí Kona no hice ningún estudio biomecánico y
y a día de hoy sí que cuando compré la Cabra ya hice un estudio que era más acorde a la postura y demás, que es otra de las cosas que ha cambiado mucho. En su día todos íbamos planos y ahora cada vez vamos más metiditos, escondiéndonos detrás de las manos, y al final se ha visto claramente que si tú buscas ahí una posición un poco más flecha, por así decirlo, y los brazos bien pegaditos, pues también dependiendo de la persona la resistencia al aire es mucho menor y el CDA baja bastante. Bueno, en ese sentido, ahora que me viene a la cabeza, esta gente que se mete aquí, lo que yo le llamo el supermercado, aquí realmente hay carreras. Yo, por ejemplo, lo vi en Mallorca, ¿no? Mallorca yo creo que no es una carrera para llevar eso, porque no tiene, si precisamente es una carrera que se caracteriza es porque no tiene básicamente llanos, y los llanos que tienes entre ahí, es decir, no le saca. Pero claro, lo que pierdes, por ejemplo, Frederick Funk se vio que lo que perdió en la transición ya es que no pudo recuperarlo, porque los de delante eran muy buenos, evidentemente. Sí que es cierto que esta gente lo tiene muy bien medido. Cuando Sam Lidlow en el Mundial de Ironman en Niza pierde 40-45 segundos para ponerse los famosos calcetines, es porque tiene medido a la perfección, y encima se le ve, a mí me gusta en el vídeo como tú le ves con calma, como diciendo, bueno, no os preocupéis que ahora yo ya sacaré lo que he perdido, y claramente esos 45 segundos pues probablemente sean luego 2, 3, 4, 5 minutos lo que ellos tengan medido. En el caso de lo del supermercado, yo la verdad que no lo he probado nunca. En el grupito que tenemos de Euskal Stage, de lo que hacemos en Pirineos, lo hemos hablado varias veces, muchos lo llevan. Sí que es cierto que carreras, sobre todo lo que dices tú, como Mallorca, que son muy juguetonas, como a mí me gusta llamar, bajada, subida, cambios de ritmo, no le veo de todo sentido, porque por un lado yo creo que no tienes que ir lo suficientemente cómodo como para manejarte tú, porque se les ve que cuando salen de la T1 van como sujetando, porque probablemente vaya lleno y van ahí como alguien embarazado, que van ahí sujetando. Pero bueno, para carreras llanas como puede ser Cozumel el otro día, que encima no se nadó y todos salían, claro. Ahí claramente se pusieron todos los calcetines altos, eso bien metido, y van ahí como pinceles. Bueno, vamos a acabar ya. Dinos una recomendación para gente, grupos de edad con aspiraciones a clasificarse en un medio, por ejemplo. En un media distancia, ¿cómo estructurarías tú los entrenamientos de ciclismo en una semana? Un tío que a lo mejor pudiera salir 3 días a la semana. Vale. Normalmente, por la experiencia que tengo con los grupos de edad, entre semana y más ahora en invierno suele ser complicado el poder entrenar en la calle por horas de luz. Entonces, si tuviésemos 3 días a la semana o 4, pondría un par de sesiones de rodillo entre semana de 1 hora, hora y cuarto aproximadamente, y una sesión un poquito más larga el fin de semana. Lo que digo siempre, lo fácil, verdaderamente hacerlo fácil, para cuando haya que apretar, poder apretar. Porque ¿qué ocurre? Normalmente el típico fallo es querer ir demasiado fuerte en las tiradas fáciles, y cuando hay que apretar, no llegar porque tienes una fatiga previa. Entonces, metería, para alguien que corre un half, buscaría, igual con 3 sesiones no se llega, pero con 4 igual sí, buscar entre 200 y 300 kilómetros. Yo creo que podría ser un buen kilometraje para rendir bien y poder clasificar. Para un grupo de edad que se vaya, que quiera clasificar en un 73. Y en ese sentido, por ejemplo, las 2 sesiones que has dicho de rodillo, aprovecharías ahí a meter las series, irías a qué ritmo irías, a qué zona irías, es decir, tanto por ciento de tu máximo. Por un lado me centraría en hacer la calidad, sobre todo, o lo específico de ritmo de competición, intentar hacerlo acoplado, eso es muy importante, y en el rodillo se puede coger mucho mejor que en la calle inicialmente. Y en cuanto a ritmos, la sesión del fin de semana podría ser una tirada fácil, o bien un día de puertos a ritmo de umbral, o se puede meter también en el rodillo. En el rodillo está bien, suele ser muy común el meter algunos estímulos un poquito más cortos también, para que se haga un poco más entretenido el entrenamiento. Se podrían meter, pues yo que sé, dependiendo de lo que estés preparando, half, pues podrías meter 3 de 15 minutos a ritmo de competición, o se podrían meter 6 por 5 minutos por encima del ritmo de competición, con una cadencia un poquito más baja, trabajando esa fuerza específica, con una recuperación similar. Y luego también es importante el meter estímulos de alta intensidad, porque al final, cuando tú estás preparando media y larga distancia,
ese consumo máximo de oxígeno tiende a bajar un poquito y de vez en cuando sí que hay que darle ahí un pequeño estímulo para que el cuerpo recuerde. Pero sobre todo eso, centrarnos en trabajar bien la base, trabajar el ritmo específico de competición cuando se vaya acercando a la competición, durante todo el año un poco, pero sobre todo cuando se acerca a la competición para ir lo más estable posible en carrera. Y poco más. Al final lo que hablaba antes contigo, yo creo que la diferencia entre correr en grupos de edad y profesionales, que es la diferencia que yo he visto, es que en profesionales hay muchos cambios de ritmo, se sale a tope, la dinámica es muy diferente. Yo el mayor cambio que noté desde que corrí Kona hasta que empecé a correr en pro es eso, se sale a tope en el agua hasta la primera boya y luego hay que aguantar. En bici se sale a tope hasta que se obtiene un ritmo y corriendo como puedas. Y en grupos de edad sí que hay que buscar un poco, como no tienes esa obligación de ir a cambios de ritmo, de la dinámica de carrera es diferente, intentar ir lo más estable posible desde la natación para que el lactato no se dispare y vayas un poquito estable y que no haya ese gasto innecesario de los cambios de ritmo en una carrera tan larga. Bueno, pues vamos a ver si queréis llevarlo a la práctica y bueno, veremos a ver si este año se baja de esos tiempos que están haciendo. Bueno, ya sería ya casi, bueno, no, si es que ya van casi, bueno, mejor casi en algunos casos que los ciclistas. Es cierto que cada año dices, joder, es imposible que se vaya a bajar este ritmo, pero luego es verdad que por H o por B se acaba bajando y probablemente en un año o 2 años estemos haciendo otra entrevista y estaremos ya con tiempos de 3 horas 50 o 3:52 o algo así. Bueno, pues eso es lo que toca a las nuevas generaciones. Apretar. Venga, un saludo. Chao.